Jesucristo habló diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran a los demás el reino de Dios. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido, lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por un santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro y la plata del santuario, entonces sí vale. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por un altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 13 al 22. No mezcles lo mundano con los asuntos de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 26 de agosto, año 2024. Nuestra santa para hoy es la santa patrona de la ancianidad. Está ubicada en España y se trata de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars. Excelente santa, llena del amor de Dios, de la caridad, de la bondad y de la misericordia. Es una religiosa española que se santificó sirviéndole a los demás en un estado de abandono, de ancianidad, de enfermedad, de imposibilidad de moverse por sí mismo. Esta mujer maravillosa dedicó su vida a eso, a servirle con amor y cariño a los demás. En 1873 fundó con el padre Saturnino la congregación religiosa de las Hermanas de los Ancianos Desamparados en la ciudad de Barbastro, Huesca, España. Su obra se extendió a través de una buena cantidad de países del mundo, entre España y América. Nuestra santa es del año 1843, que nace en Aitona, Lérida, España. Hacer mucho por los demás, caridad asistencial y el sentido común. Es exactamente el Evangelio, es lo que pide la palabra de Dios, lo hizo exactamente esta santa. La santa es canonizada por el Papa San Pablo VI. En la actualidad hay 240 hogares distribuidos en 19 países que dejó la santa: Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Filipinas, Guatemala, México, Mozambique, Perú, Paraguay. Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, nuestra querida santa. No mezcles lo mundano con los asuntos de Dios. Ese es el tema para hoy. No hay que mezclar lo mundano con los asuntos de Dios. El tema es interesante y el tema es bastante común en la Santa Biblia. El tema es histórico, es teológico, y el tema también se convierte en una tentación de la persona cuando vive la religión y la mezcla con las apariencias, con la hipocresía, como tratar de vender una idea a los demás de que es santo, es impecable. No mezcles lo mundano con los asuntos de Dios. El Papa Francisco se ha preocupado mucho por este tema en todo su pontificado.
Hay cantidad de frases donde el Papa advierte tanto el peligro de vivir una religión que no es auténtica, que es hipócrita o utilizar la religión. A él le gusta mucho una palabra mundanidad y la repite con mucha frecuencia. He elegido esa para hoy como máxima de nuestro tema de la palabra de Dios. La mundanidad. ¿Qué es la mundanidad para el Papa Francisco? Es una cultura de lo efímero. ¿Y qué es lo efímero? La apariencia, el maquillaje, es decir sí y mañana no. Son valores superficiales, una cultura que no conoce la fidelidad, una cultura que cambia según la circunstancia, una cultura que lo negocia todo. Esa es como la definición que da el Papa Francisco. La mundanidad, lo mundano, es una cultura de lo efímero. Jesucristo utiliza la palabra hipócrita para también hablar de la misma cultura que él encontró entre los escribas y fariseos que predicaban una religión antes de Jesucristo, y era una religión de la apariencia, sacarle el dinero a los demás, aprovecharse de las personas, inventarse las cosas de acuerdo a su propia conveniencia. Entonces Jesucristo utilizó esa palabra hipócrita. Hay dos frases que encontré sobre la hipocresía para completar las tres máximas de hoy. La primera es la del Papa Francisco, cultura de lo efímero. La segunda, los hipócritas se nutren del chisme, destruyen con su envidia y mueren sin amigos. La tercera, los peores lobos y a los que debemos temer son aquellos que tienen piel de oveja, son apariencia en la sociedad. La mundanidad. El maestro de Nazaret advierte el gran peligro cuando una persona mezcla los deseos mundanos con los asuntos de la fe. Por ejemplo, amor exagerado por el dinero. Todo es dinero para esa persona. Manipular los asuntos religiosos. Todo es creencias, oraciones raras, manipulación del asunto religioso. Manipular las personas con la misma palabra de Dios. Hay personas que tienen la palabra de Dios en la mano, la interpretan totalmente diferente, manipulan, prácticamente le lavan el cerebro a otras personas. Manejar una doble personalidad, eso es también lo que tanto advirtió el maestro del Nazaret. Un término que es curioso, en el mundo griego la palabra hipócrita, la raíz es griega, pero al usarlo como que se trata de manipular. Es positiva desde que empezó a hablarse de quiénes eran los hipócritas en el mundo griego, y eran lo que hoy en día designamos como el comediante. Era la persona que hacía reír. Hoy en día hay comediantes que salen a las calles, imitan el caminado, la manera de ser de otra persona. Eso eran en el mundo griego, los comediantes. Después, con el tiempo, esa palabra hipócrita pasó a ser negativa para designar a la persona engañosa, tramposa, doble personalidad, que usa un disfraz. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra hipócrita se refiere a las personas impuras, y los hermeneutas bíblicos enseñan que la persona hipócrita se la juega entre el ser y el aparecer. El hipócrita no cuenta con una buena escala de valores. Ese es el problema cuando una persona se acostumbra a aparentarle a los demás lo que no es. Entonces la Biblia dice, no tiene una escala de valores. El hipócrita no tiene el don de discernir, mantiene con la conciencia arruinada. Jesucristo no quiere una iglesia con máscaras, con hipócritas, seguidores con máscaras. Dice
el Papa Francisco recomienda estar atento a la hipocresía, dice el Papa. ¿Por qué? Porque pone en peligro la unidad de la iglesia. Oiga lo que dice el Papa. La hipocresía pone en peligro la unidad de la iglesia. El virus es un virus, dice el Papa, que se difunde tan fácilmente. Es como el miedo a la verdad, a hacer lo que realmente debería ser. Entonces cuando la persona no lo puede hacer, pero quisiera hacerlo, entonces se queda en la mitad como hipócrita, dice el Papa. Se prefiere fingir en lugar de ser uno mismo. La hipocresía conduce a la falsedad y a la iniquidad. Y la persona hipócrita vive del egoísmo, dice el Santo Padre. No mezcles lo mundano con los asuntos de Dios. La mundanidad es una cultura de lo efímero. Los hipócritas se nutren del chisme, destruyen con la envidia y terminan sin amigos. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,